Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La blasfemia contra el Espíritu. Y vamos a comparar a través de la historia qué es esta realidad. Y esto me acuerda una vez cuando estaba en la iglesia en Puerto Rico, en uno de los cultos, en medio de un corito de fuego. Habían hermanos y hermanas danzando en el Espíritu, hablando en lenguas. Y yo recuerdo que mirando a una de las hermanas que estaba danzando, me eché a reír porque me causó risa. Y una persona, una hermana atrás me habla y me dice, mira, déjate de estar riendo de eso, porque vas a blasfemar contra el Espíritu Santo y ese es el pecado que Dios no perdona. Y desde ese entonces recuerdo que como que causó cierto temor y a la misma vez la pregunta a través de la historia. Y no sé si tú tienes alguna anécdota o experiencia así, o si te has hecho esta pregunta: ¿habré cometido yo el gran pecado imperdonable o que en realidad esto es? Y hay dos perspectivas, hay dos puntos de vista. Está el fundamentalista de la tradición, el que yo siempre conocí, que era blasfemar contra el Espíritu es aquel que se vuelve atrás, en sentido, una persona que disfrutó del Espíritu Santo, de la vida cristiana, de hablar en lenguas, que conoció los dones del Espíritu y las manifestaciones, y después decide volver atrás. Y no tan solo eso, sino dice que todo eso eran emociones y todo eso eran, como decir, ideas falsas, y lo niega. Y a esa persona se considera una persona que ha blasfemado contra el Espíritu. Hay otros que lo interpretan en la forma más de acuerdo a cómo leen el texto, que así como los fariseos y los maestros de la ley religiosa, según el texto, le estaban atribuyendo a las acciones y a los hechos de Jesús, le estaban atribuyendo que él estaba obrando por el espíritu de Belzebú, que se conoce como Satán, not today, Satán, no hoy. Entonces le estaban atribuyendo tú estás haciendo esas obras por ese espíritu de Satanás. Entonces Jesús les contestó, no, si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo, quiere decir que hay algo más fuerte o superior que está causando lo que yo estoy haciendo. Y entonces, a través de ese espíritu, a través de esa verdad, a través de esa luz y revelación, entonces les quiero compartir este texto a través de la luz oriental, a través del origen de estos principios espirituales, para que los comparemos y vemos a ver cuál tiene más sentido. Y entonces déjame compartir algunas definiciones de los símbolos que podemos leer en esta historia. En esta historia nos dice que Jesús, había una persona endemoniada que en algunos versos dice que era alguien ciego y mudo. Entonces, ¿qué esto representa en símbolos? Un ciego simbólicamente representa a alguien que es ignorante, a alguien que no conoce una verdad. Y asimismo, por ende, porque las personas hablan de lo que conocen. ¿Ves? Sus palabras nacen de sus pensamientos. Pues por eso esta persona, al ser ciego, simbólicamente, por eso es mudo. Es mudo porque como es ignorante al espíritu, en este caso al espíritu de vida, también es mudo a la verdad, es mudo a la pureza y a la perfección. Es alguien que en sus palabras lo que dice es lo que está acá arriba. Y por ende entonces Jesús lo sanó. ¿Cómo Jesús sanó? A través de su ministerio, a través que él fue concientizando con sus palabras de vida. ¿Ves? Como él decía, mis palabras son espíritu y vida. ¿Y qué es eso? Cuando las personas ciegas, muertas a este espíritu de vida, como claro la Biblia nos dice que estaban muertos espiritualmente, fueron escuchando estas palabras de vida, que es la forma natural que cada ser humano, al escuchar,
puede reconocer, puede entender, puede utilizar las facultades que tiene dentro de sí mismo para discernir lo que está escuchando. Y lo que está escuchando tiene el poder, tiene la energía, tiene la fuerza de sobrepasar aquellas convicciones, creencias o ideas preconcebidas que antes lo gobernaban. Y eso es como decir la realidad espiritual que vemos aquí. Por eso demonios en la historia oriental, en literatura oriental, demonios es en historias cómo se personifica pensamientos. ¿Ves? Cómo se utiliza una imagen de algo para enseñar una realidad natural dentro del ser humano. Y se crean imágenes, se crean cuentos, historias, parábolas, metáforas, para a través de las historias llevar un mensaje bien significativo, un mensaje histórico, trascendental, espiritual, porque siempre la verdad del mensaje es para toda generación que conciba la realidad, que entienda. Entonces, por eso los demonios representaban a estos espíritus inmundos, que un espíritu inmundo son pensamientos negativos y el poder que dentro del ser humano pensamientos negativos tienen. Está el pastor que al mirar a la hermana comienza a pensar, yo estoy casado, pero es atractiva. Y ves, eso es un pensamiento que puede salir de la nada, un espíritu inmundo. Ahora ese pensamiento o espíritu inmundo, ese demonio o malicia, esta persona ahora lo comienza a continuar maquinando. Y eso entonces puede llegar a los sentimientos y a las emociones. Y comienza el natural proceso de tratar de buscar justificaciones, razones, motivos, para entonces llevarlo a la realidad. O hay otros que tienen la capacidad de, a la misma vez que el espíritu inmundo, el mal pensamiento dentro de uno nace, ¡fum!, lo tumban inmediatamente. ¿Con qué? Con otro pensamiento superior. Y esa es la realidad de esta enseñanza. Capacitar al devoto, capacitar al discípulo a que desarrolle dentro de sí mismo el espíritu de vida, que es la mentalidad suprema, la mentalidad y la capacidad dentro de sí, que ante circunstancias de la vida tenga la capacidad de traer un pensamiento más poderoso a su mente que derribe, que tumbe, que mate a cualquiera que surja de repente y que vaya en contra de la vida. Y por eso los suyos, Jesús vino a los suyos con enseñanzas y palabras de vida, porque ellos estaban cimentados en sus tradiciones, en sus ideas, en sus agendas, y esto había causado que entonces vivieran de una forma ciega, muerta al espíritu de vida, en sus tradiciones, rituales, templos, sacrificios, en todo eso. ¿Por qué? Porque estaban muertos al espíritu de la verdad, de la pureza, de la perfección que Jesús vino a dar a conocer. Por eso entonces en el verso 31 y 32 nos dice: por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. El Hijo del Hombre era en referencia en el contexto histórico a Jesús. Jesús, ese era el título, un ser humano.
Y un ser humano le está diciendo a otros seres humanos, hablar mal de mí, eso tiene sus consecuencias, pero hablar mal del Espíritu. ¿Y por qué hablar mal del Espíritu? Porque antes de una persona hablar, tiene que tener algo en la mente de qué va a hablar o qué va a decir. Y cuando uno tiene la mala conciencia de algo, entonces es que habla mal y vive mal y actúa mal. Entonces, por eso, la blasfemia contra el Espíritu tiene que ver con aquella persona lenta en discernir lo bueno. Es aquella persona que está en un letargo, como decir, es un procrastinador al espíritu de vida. Es uno que no toma por diligencia la necesidad de discernir y definir lo que es verdadero, para entonces, desde el momento que lo define, vivir por lo que definió, que considera que es verdadero y supremo, sino que es la persona que se queda entonces en su estado de ignorancia, en su estado de ceguera, en su estado de conformismo o de conveniencia o de egocentrismo, de que yo estoy correcto y bien y por ende no voy a hacer nada. Eso es lo que nos muestra. Y cuando uno continúa el texto, ¿qué dice? Un árbol por su fruto se conoce. Esta enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu es la única realidad que siempre es a través del ser humano de toda la historia. Y es el ser humano que vive en contra de la ley natural de vida. Y por ende, por justificar sus propias razones egocéntricas, vive en contra de tales leyes, de tal espíritu de vida, de pureza, de perfección, de mansedumbre, de caridad, de compasión, de amor, de paciencia y de todas estas realidades que dentro del ser humano, el ser humano tiene y puede cultivar y aún puede crecer más en ella. Y en las enseñanzas de Jesús, esto era, como decir, la manifestación del reino espiritual dentro de cada ser humano, que necesitaba ahora cada ser humano descubrirlo dentro de sí mismo. Y aquí es donde está la blasfemia del espíritu. Es en ignorar entonces este espíritu de vida, y la realidad de la consecuencia es, por eso es un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque es cuando el ser humano dentro de sí mismo, dentro de su conciencia, se va en contra, por todas sus razones que quiera justificar, se va en contra de la ley de vida. Hay personas que pueden estar cimentadas en sus tradiciones y religiones como sus contemporáneos estaban. ¿Ves cómo el ejemplo bíblicamente nos da en estas historias y cuentos del Nuevo Testamento? Según ellos tenían sus tradiciones, sus templos, sus rituales, tenían todo. Tenían exteriormente la apariencia, pero interiormente estaban vacíos, estaban muertos, estaban ciegos, estaban sordos al espíritu de vida. Y por ende, por esa ceguera, por eso hablaban, por eso vivían, demostrando en sus acciones y deseos lo que querían, un reino físico, y por eso terminaron matando a Jesús. Por eso él les decía: a ustedes me quieren matar. ¿Por qué? Porque desde su corazón están saliendo todos estos impulsos, deseos, todas estas energías, todo este poder
que necesitaba ser canalizado correctamente a través del espíritu de vida. No, estaba a través del espíritu de la muerte, de la ceguera, de la procrastinación al espíritu de verdad y vida, que fue el con el cual el Jesús compartió. Y en ese estado, entonces, personas hoy siempre están. La vida se puede vivir buena, balanceada, simple, justa, ser sincero, pero las personas, ves, por su forma egocéntrica de vivir, por sus ambiciones, y esto es aplicable a todo tipo de personas. Podemos hablar de aquellos que lamentablemente le han puesto el rótulo de ateo y pensar de que cosas malas le pasan a tales personas, pues por no creer en Dios. No, es la realidad de la vida. Por eso en lo espiritual son principios aplicables a todo ser humano, porque todo ser humano está lidiando con las mismas realidades de la vida, que son pensamientos, cómo cada ser humano maneja sus pensamientos, qué cada ser humano tiene acá, qué corona de vida cada ser humano tiene en su conciencia para que les sirva como de baluarte o como un faro de luz para rescatarlo. ¿Cuál es el pensamiento que alguien puede tener cuando un deseo, cuando un impulso o cuando un incidente pasa de repente que uno no tiene control? ¿Y qué emociones, qué sentimientos eso causa inmediatamente? ¿Y cómo uno va a responder? Y eso lo podemos ver que es la naturaleza de cada ser humano, que siempre es. Y aquí a través de esta literatura en el Nuevo Testamento nos están enseñando espiritualmente a reconocer el espíritu de nuestra naturaleza humana y cómo opera y el poder que pensamientos tienen y sentimientos y emociones, y lo necesario que es de cómo uno controlarlos, porque si no, controlan a uno. El pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable. Sabemos ya por qué es imperdonable. Es imperdonable siempre en aquel que esté en contra de estos principios del espíritu de vida pura, perfecta y verdadera. Y en esa, como decir, ese es el juicio final, en ese estado siempre prevalecerá. Pero aquel que escucha estas palabras de vida, aquel que escucha el espíritu de vida eterna, de la rectitud, del bien, de la vida simple, de la corrección, de procurar crecer, de no dejar que los tapones le saquen de quicio a uno, de entonces reconocer cómo uno puede ser egocéntrico y lo importante que es trabajar con uno. Así uno puede reconocer la vida de otras personas, y así como uno aprende a ser paciente con uno mejor y se trabaja consigo mismo, así ahora uno reconoce que otras personas están internamente también en el mismo proceso, algunos conscientes y otros muertos a ese espíritu de vida. Pero este espíritu, esta conciencia, esta corona de vida que ahora, y estoy utilizando símbolos que vemos en la Biblia, que ahora nos escribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Y estos son símbolos. ¿Por qué? Porque cada vez que entonces la persona tiene la nueva conciencia causa
el espíritu, el ánimo, la motivación, el impulso, la energía hacia la correcta acción, hacia la perfecta acción, hacia la pura acción, hacia la verdadera acción, o hacia el procurar el conocimiento de qué es lo mejor que puedo hacer, cómo puedo crecer en esta área, cómo puedo cambiar, cómo puedo ensanchar mi terreno en esta vida, porque todas estas enseñanzas espirituales son siempre para la realización, el entendimiento, la comprensión de la persona que en el momento está recibiendo el espíritu de la enseñanza, para que lo ponga en práctica, lo aplique, lo manifieste, lo dé a conocer, lo revele y crezca a la medida y a la estatura de Cristo, a la perfección. Y esa es la capacidad que tenemos. Y por eso vemos como Jesús le decía en el contexto, porque quería enfatizar el crecimiento dentro de ellos. Y así fue el ejemplo que Él nos dio para que seamos hoy imitación en el espíritu de vida de un Cristo. Como dice las Escrituras en 1 Corintios 15:45, Pablo diciendo, Cristo es un espíritu que da vida. Jesús, según Juan 6:63, dijo, mis palabras son espíritu y vida. Sostengamos pues la conciencia de un Cristo y elevemos en nosotros en conocimiento de lo puro, perfecto y lo verdadero, la capacidad para discernir y vivir conforme a este espíritu de vida 24/7. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.